Un amplificador operacional es un amplificador diferencial de muy alta ganancia que posee alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Las entradas se suelen llamar inversora, o no inversora. La función básica de un amplificador operacional es producir a la salida una señal cuyo valor es directamente proporcional a la diferencia entre las dos señales de entrada. Se utiliza para proporcionar cambios en la amplitud de voltaje, amplitud y polaridad, en osciladores, en circuitos de filtro y en muchos tipos de circuitos de instrumentación. Simbología de un amplificador operacional. B+, es igual, a la entrada no invertidora. B- es igual, a la entrada invertidora. BD, es igual, al voltaje diferencial, que es igual, a B+, menos, B-. Out, es igual, a la salida más o menos VCC, es igual a los suplidores de potencia. Las principales características de un amplificador operacional son la impedancia de entrada. Cuantifica qué parte de la señal que proporciona la etapa anterior al amplificador operacional, en realidad llega a la entrada de este. Cuanto mayor sea el valor de esta impedancia, mayor será la relación entre la señal proporcionada y la que llega a la entrada del amplificador. Mientras que la impedancia de salida es la impedancia que puede medirse entre el terminal de salida y masa, cuando la tensión y la corriente a la salida son nulas. Cuanto menor sea este valor, menor será la caída de tensión debido a la existencia de esa impedancia a la salida, y por tanto, mayor será el aprovechamiento de la ganancia del amplificador. La tensión diferencial máxima es la máxima diferencia de tensión que puede existir entre las dos entradas, sin que se produzca la saturación. La tensión de compensación o tensión de offset es la diferencia de tensión que hay que aplicar a las entradas del amplificador operacional para que la tensión de salida sea nula. La corriente de compensación se define como la diferencia entre las intensidades de corriente continua, que es necesario suministrar a los terminales de entrada de un amplificador operacional, para obtener una tensión nula, a la salida si la tensión de entrada es nula, y la tensión de offset está compensada. Slew rate es el valor máximo de la relación que existe entre el cambio de tensión de salida y el tiempo necesario para realizar dicho cambio. La corriente de salida es el valor de la intensidad máxima de salida, que puede proporcionar el amplificador operacional, cuando su terminal de salida se conecta a masa. Ganancia en lazo abierto es la relación entre la tensión diferencial de entrada y la tensión de salida cuando el circuito no está realimentado. Ancho de banda, también expresado con las siglas BW, del inglés bandwidth, se define como el valor de frecuencia, para el cual la ganancia en bucle abierto del operacional, se reduce en un factor raíz de 2. Tierra virtual. Cuando un amplificador operacional no está saturado, trabaja en condiciones normales. Así la diferencia de tensión entre la entrada inversora y tierra es casi 0 voltios. Entonces se dice que la entrada es una tierra virtual. Saturación. Un amplificador operacional no puede suministrar más de la tensión de la que se alimenta. Normalmente el nivel de saturación es del orden del 90% del valor con que se alimenta. Cuando se da este valor se dice que satura, pues ya no está amplificando. En estas condiciones se dice que el amplificador está saturado. Si la tensión en la patilla positiva es más alta que la de la patilla negativa, la salida será más VCC, siendo VCC la tensión positiva de alimentación. Si la tensión en la patilla negativa es más alta que la de la patilla negativa, la salida será menos VCC, siendo VCC la tensión positiva de alimentación. Características del amplificador operacional ideal. La impedancia de entrada es infinita. La impedancia de salida es nula. La ganancia sin realimentación es infinita. El factor de rechazo en modo común es infinito. El ancho de banda es infinito. Las corrientes y las tensiones de compensación son nulas. Las derivas de temperatura son nulas, ya que sus propiedades deben mantenerse estables a cualquier temperatura. Mientras que las características del amplificador operacional no ideal son: el efecto de la impedancia de entrada es finita. El ancho de banda es finito y la resistencia de salida es no nula.